Santa Cruz de la Virgen de Coromoto, año 72 de nuestra luz. Hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales, según nuestro simbolismo del esoterismo cristiano. Primero vamos a mencionar la correspondencia que existe entre los 7 pecados capitales y los chakras conocidos en el hinduismo, en el oriente. En este sentido, podemos entonces mencionar comenzando desde el primer chakra de abajo hasta el séptimo chakra arriba en la corona, el nombre de cada uno de ellos, ¿no? En función de los pecados capitales y en función de las virtudes, sean estas teologales o cardinales. Comenzamos primero mencionando que el chakra básico estaría siendo la zona en donde vamos a identificar el pecado de la lujuria. Luego, ascendiendo verticalmente hacia arriba a lo largo de nuestra columna vertebral y más o menos en la disposición que está indicando la figura humana que se encuentra acá, tendríamos en el segundo chakra asociado el pecado de la gula. Asimismo, la ira en el tercer puesto, tercer chakra, ascendiendo verticalmente en el cuarto chakra, la pereza. Luego vamos a tener la vanidad en el quinto chakra, la envidia en el sexto chakra y la avaricia en el séptimo chakra. Por lo tanto, vamos a hablar también de las correspondencias entre las virtudes y los pecados, en el sentido de que cada una de estas virtudes es la que justamente hace falta para contrarrestar al pecado capital que estamos mencionando. En este orden de ideas, diríamos que la fortaleza es nuestra virtud, en este caso, cardinal, para poder contrarrestar o luchar contra la lujuria. La templanza sería también otra virtud cardinal para luchar contra el pecado de la gula. La fe, que es una virtud teologal, serviría para poder contrarrestar la ira. La esperanza, que es una virtud también teologal, para luchar contra el pecado de la pereza. La justicia, como virtud cardinal, contra la vanidad. La caridad, como virtud teologal, contra la envidia. Y la prudencia, virtud cardinal, contra la avaricia. Entonces, este sería en principio la correspondencia entre las virtudes, los chakras y los pecados capitales. Las virtudes en cuanto a lo que hace falta para contrarrestar dicho pecado capital. ¿Por qué hacemos esta correspondencia? En principio podemos ver, ubicándonos de nuevo en la figura que tenemos acá, que es tomada del hinduismo, que efectivamente la zona del primer chakra, el chakra básico, es donde efectivamente vamos a identificar la lujuria. Fíjense que para esta correspondencia no hace falta mayores interpretaciones, es prácticamente directa. Vamos a decirlo, la interpretación que vamos a tener del pecado capital con respecto a la ubicación de este chakra. Entonces, en este sentido, no hay mayor inconveniente. Con respecto a la gula, también podemos asociar esta zona, que es la zona, vamos a decirlo, estomacal, en donde efectivamente se puede generar las energías que van a identificar el hambre, el apetito, y por lo tanto la gula la estaríamos justamente ubicando en esta posición. La ira, fíjense que se encuentra en la boca del estómago. Muchas personas cuando están disgustadas, cuando están molestos, cuando pasan rabias, momentos muy fuertes, muy intensos de ira, generalmente se asocia a esta zona, la boca del estómago, en nuestro cuerpo, y de hecho se siente malestar en esta región. Entonces la ira
muy bien también es fácil de identificar, junto con los otros que estamos mencionando. En el caso de la pereza, fíjense que la pereza, que es ya más sutil, a medida que vamos subiendo cada vez son más sutiles, la pereza se siente justamente como una especie de desaliento. Es decir, la persona siente como una suerte de cansancio, como una suerte de desmotivación y se asocia precisamente como falta de aliento, como una falta de energía en justamente el pecho, en el plexo solar. La vanidad, ya aquí las correspondencias cada vez son más sutiles, la podemos identificar en la zona de la garganta, porque generalmente la persona vanidosa lo hace saber, es decir, generalmente lo comunica hacia el exterior su vanidad. En el caso de la envidia, fíjense que se ubica en la zona del chakra precisamente del tercer ojo, en el medio, en el entrecejo, en el medio de los dos ojos. Y es justamente la envidia, el estar viendo a los demás comparándose con su entorno, lo que hace que se ubique en esta región. Finalmente, la corona, el chakra de la corona, es el último de los pecados capitales que nos corresponden. Entonces podemos hacerlo por descarte o simple y llanamente porque en la zona de la corona, como bien lo indica su nombre, asociado a la riqueza, a lo que está por encima de nuestra cabeza, estaría precisamente hablándonos de todo aquello que no está dentro de nosotros, sino que se encuentra en otra región. Por lo tanto, la avaricia está hablando de lo que queremos poseer, que no está dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, sino que está fuera de él. Entonces, así podemos nosotros argumentar, por decirlo de alguna manera, la correspondencia que tendrían los 7 pecados capitales con nuestras zonas en el cuerpo, ¿no? Entonces nos apoyamos, insistimos, con el simbolismo del hinduismo. Ahora bien, vendrían las virtudes, la ubicación física o energética necesaria para contrarrestar cada una de estos pecados capitales. Entonces, habíamos mencionado que la fortaleza es lo que hace falta justamente para luchar contra la lujuria, ¿ok? Entonces, en esta zona, en esta ubicación, estaríamos dándole una correspondencia con el elemento Marte, aquí lo colocamos en esta tabla inferior, de coloración roja. Fíjense que es importante también acotar que el color de cada uno de estos chakras va en el orden justamente del arco iris. Es decir, comenzamos con el color rojo, luego con el color naranja, luego con el color amarillo, luego con el color verde, luego con el color azul, luego el violeta y finalizamos con el blanco. ¿Ok? Esto sería el color del arco iris. Sin embargo, cuando ustedes ven aquí la tabla, se van a dar cuenta que la correspondencia no es exactamente lineal. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante por qué la correspondencia no es exactamente lineal, como pudiéramos verlo a simple vista. Esto también responde a la estructura del árbol cefirótico que vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a utilizar la correspondencia entre los planetas y los colores. Por ejemplo, Marte es de color rojo para la Kabbalah, Mercurio es de color naranja para la Kabbalah, para el árbol cefirótico, la Luna de color violeta morado para el árbol cefirótico, Venus de color verde para la Kabbalah, el árbol cefirótico, el Sol de color amarillo, Júpiter de color azul y Saturno de color negro. ¿Ok? Entonces, como estamos mencionando, para trabajar entonces contra la lujuria, requerimos de fortaleza, requerimos de Marte, ¿ok? El planeta que está asociado a la fortaleza necesaria para luchar contra la lujuria. Luego, en el caso de la gula, requerimos de la templanza. La templanza
relacionado con el planeta Mercurio, que es quien tiene precisamente la característica necesaria para poder contrarrestar a la gula. En el caso de la ira, fíjense que podemos decir que cuando una persona cae en ira es porque tiene falta de fe. Entonces, por eso cae en este pecado capital de la violencia, de la ira. Siente que no tiene las cosas bajo su control, porque justamente ha perdido la fe. Entonces, la fe es necesaria para poder contrarrestar la ira. La fe como atributo de la luna, aspecto lunar. La pereza, habíamos dicho, es ese desaliento, esa falta de energía, porque justamente nos hace falta esperanza. La esperanza, a diferencia de la fe, que mientras que la fe tiene que ver con las variables externas, la esperanza tiene que ver con las variables internas. Es decir, esperanza en mí mismo, ¿no? Confianza en mí mismo, en mis capacidades, en mis potencialidades. Y fe, en todo caso, fe en Dios, en la providencia, en la vida, en los demás, en el prójimo, en el futuro. Entonces la esperanza tiene que ver más con el locus de control. Entonces la esperanza es la necesaria para contrarrestar la pereza. Luego, la vanidad es precisamente el hecho de valorarse más que los demás, ¿ok? Tener una autoimagen superior a los demás. Y para ello hace falta justamente la justicia. Me faltó decir que la esperanza está asociado con el planeta Venus, con el color verde, justamente. Mientras que la justicia, en todo caso, es un atributo solar y es de color amarillo. La envidia se contrarresta con la caridad, justamente con el poder entonces compartir con los demás y ver a los demás con ojos de amor, no con ojos de competencia, no con ojos de envidia, sino más bien de fraternidad. La caridad entonces tiene que ver con esta misericordia, con este amor al prójimo y es de color azul. Finalmente entonces la avaricia se trabaja con la prudencia, porque la prudencia es la que justamente nos va a dar la cualificación para poder identificar qué nos corresponde y qué nos corresponde, cuánto nos corresponde y cuánto no. Entonces la prudencia es un atributo de Saturno asociado con el color negro y justamente entonces asociado al chakra de color blanco. O sea, aquí este sería el único chakra que su contraparte es el que representa mejor el color blanco o negro. Entonces habíamos mencionado que en esta tabla se resume bastante bien lo que hemos venido mencionando. El nombre de los chakras, sea coronario, frontal, laringio, cardíaco, plexo solar, umbilical y básico. Las virtudes, prudencia, caridad, justicia, esperanza, fe, templanza y fortaleza. Los pecados, avaricia, envidia, vanidad, pereza, ira, gula, lujuria. Los planetas, Saturno, Júpiter, el Sol, Venus, la Luna, Mercurio y Marte. Y los colores, negro, azul, amarillo, verde, morado, naranja y rojo. Entonces habíamos dicho que los colores no se encuentran exactamente igual que en la naturaleza, en el arco iris. Y para ello vamos a apoyarnos de la siguiente imagen, en donde podemos ver el porqué. Cuando nosotros usamos el símbolo ahora del árbol sefirótico, pasamos entonces del símbolo de los chakras del hinduismo a el símbolo del árbol sefirótico de los cabalistas, de la Kabbalah, en donde vamos a colocar a Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna en sus respectivos lugares con sus respectivos colores. Saturno es el único que vamos a colocar en esta posición, a pesar de que Saturno va exactamente por encima de Marte, es decir, de Yebura, siendo esta Vina.
para colocarlo en una posición primordial, ¿ok? En una posición que geométricamente es más armónica, aunque perfectamente lo pudimos haber dejado donde se encuentra originalmente, ¿ok? No hay ningún inconveniente porque la interpretación sigue siendo exactamente la misma. Decimos primordial porque Saturno, es decir, Binah, en el proceso del Fiat Lux de la creación, tenía un sendero que se conectaba con Geset, es decir, con Júpiter, naturalmente. Este es el sendero que se perdió cuando se dio la caída de Adán. Y este sendero, como bien lo estamos indicando aquí, pero de manera diagonal, este sendero realmente es recto, es el sendero de Het. Entonces, este sendero que está acá realmente es recto. Y los demás senderos sí corresponden donde van. Sendero de Yod, el sendero de Nun, el sendero de Sadi, de Resh y de Mem. Entonces, insistimos, aquí tenemos Binah, Geset, Yeburá, Tiferet, Netzah, Jod y Yesod en sus ubicaciones correspondientes con los senderos, con los nombres. A este sabemos que es el vertical, que justamente corresponde a cada uno de estos senderos. Entonces ahora volvemos a ver la tabla, pero cuando vemos la tabla, ahora sí podemos comprender mucho mejor la correspondencia. Vemos entonces que, por ejemplo, Marte, vamos a comenzar aquí con Marte, que se encuentra en el chakra básico, el primer chakra de nuestro cuerpo, de color rojo, como lo vemos en la tabla, es en la posición de Yeburá, la posición del planeta que corresponde justamente a esta céfira. Entonces Marte, Yeburá, de color rojo, sería nuestro primer chakra. Y luego, si vamos en este sendero, vamos a ver el segundo chakra, que va a ser Mercurio, de color justamente naranja, que está acá. Continuamos luego con la luna, en este sendero de Resh, este es el sendero de Mem, el sendero de Resh. Vamos a atender entonces el color morado. Aquí ya vemos la primera incongruencia con el árbol con el arco iris, pero congruencia con el árbol cefirótico. Es decir, fíjense que aquí, desde el punto de vista del arco iris, ya debería venir el color amarillo. Sin embargo, viene el color morado, porque estamos viajando por estos senderos del árbol cefirótico. Luego vamos a ver en el sendero de Sadi a Venus de color verde, entonces por eso pasamos de la luna al color verde de Venus, que sería la esperanza que hemos mencionado. Luego en el sendero de Nun vamos a conectar con el amarillo, el sol. Fíjense entonces el flujo energético cómo va, de Yeburá, Jod, Yesod, Netzah, Tiferet, a través de Nun, amarillo, y luego Yod hacia Geset de color azul. Entonces fíjense cómo vamos pasando rojo, naranja, violeta, verde, amarillo, azul, en el orden de los colores, en el orden de los planetas, según la Cábala, no según el arco iris. Obviamente, para poder comprender esto, hay que tener conocimiento de la Cábala y del árbol cefirótico más específicamente. Luego finalizamos entonces entre Júpiter a Saturno, que es de color negro, pero nuestro chakra sería el chakra de la corona, que sería de color blanco. ¿Ok? Es importante entonces ver cómo entonces la figura se complementa. Fíjense que aquí colocamos estos otros dos símbolos. Estos senderos naturalmente son los senderos que estarían viajando por los planetas y los colores a través del árbol cefirótico. Sin embargo, también colocamos estos dos senderos que parten de Binah, que parten de Saturno, que parten del chakra coronario. ¿Qué significan? Si nosotros vemos el camino de la vida a través del sexo, que sería justamente Marte, estaríamos diciendo que vamos a activar es el destino,
el camino del destino. Si en cambio lo hacemos a través del amor, que es lo que representa justamente Gesed, la misericordia, el color azul, la caridad, la fraternidad, el amor incondicional, el amor trascendente, entonces en este sentido estaríamos hablando de un camino de providencia. Entonces, el nacimiento de cada uno de nosotros en este mundo puede surgir por deseo totalmente pasional, carnal, o por sublimación del amor, en donde dos carnes se hacen una sola carne. Si este es el sendero que se activa, que es simplemente el de la pasión, estaríamos hablando de la letra Het. Fíjense que Het significa literalmente pecado. Este sería el nacimiento por el pecado, lo que en la Cábala o en el judaísmo se entiende como el pecado original. Venimos del pecado. Pero si es por el amor, venimos entonces de la misericordia. Venimos, somos hijos del amor, somos hijos, por lo tanto, de la providencia. Entonces, este camino nos puede generar un círculo vicioso a través de los 7 pecados capitales o un círculo virtuoso a través de las virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante cómo con el simbolismo del árbol sefirótico podemos comprender precisamente el origen a través del pecado original de Adán, terrenal, carne y pasión, o a través de la sublimación del amor trascendental. Entonces, mencionamos esto porque estos senderos realmente están interconectados y cuando nosotros somos iniciados tenemos un segundo nacimiento, un nacimiento en la virtud, un nacimiento en el amor, un nacimiento en la providencia, un nacimiento en el espíritu, no en la carne. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar las virtudes justamente para contrarrestar los pecados. Aquí mencionamos pecado y ahí vemos entonces el símbolo anterior de la gnosis, el conocimiento trascendental o el amor trascendental. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué hacer para ir trabajando justamente con cada uno de estos pecados? Entonces, de manera metodológica, lo primero que tengo que hacer es identificar qué quiero lograr. Es decir, para trabajar un determinado pecado capital, ¿cuál es la virtud que yo debo desarrollar en mí para justamente contrarrestar dicho pecado? Entonces, lo primero que debo hacer es identificar la virtud. Lo segundo es identificar cuál es el obstáculo. En este caso, el obstáculo sería justamente nuestro pecado. Entonces, vamos a decir que sea la lujuria. Entonces, la virtud que se requiere para trabajar contra la lujuria es justamente la fortaleza. ¿Cómo lograrlo? Aquí entonces tenemos que utilizar distintas herramientas. De manera general vamos a hablar de la meditación, pero también podemos usar trabajos de oratoria. También podemos utilizar símbolos tradicionales que nos ayuden en la meditación para justamente servirnos de apoyo, servirnos como una llave para darnos la fortaleza, en este caso, la fortaleza del ejemplo que hemos mencionado, la fortaleza necesaria para poder seguir avanzando.
Podemos trabajarlo de manera ritual, podemos trabajarlo en la oratoria, en los trabajos de oratoria, podemos trabajarlo también de manera meditativa. Como hemos mencionado, entonces vamos a usar un símbolo tradicional. Cuando decimos tradicional, más específicamente cristiano, de nuestra cristiandad esotérica, que tenga afinidad con nosotros. Entonces es importante que ese símbolo, por un lado, represente la virtud y por otro lado, tenga afinidad con nosotros para entonces irlo interiorizando, irlo internalizando de tal manera de que se haga parte consona con cada uno de nosotros mismos. También es importante siempre tenerlo presente en el aquí y el ahora. Identificar cuáles son esos momentos en los cuales el obstáculo, el pecado, se hace presente. Entonces, evocar el símbolo de la virtud a trabajar y llevarlo en el momento justo en donde precisamente se está dando el obstáculo. Es decir, se está haciendo la tentación, se esté dando la tentación. Entonces, en este orden de ideas, se trae al presente el símbolo tradicional en el momento justo en donde se esté planteando la tentación. Entonces, en eso hacemos referencia con la importancia del aquí y el ahora. Estar siempre alerta, estar siempre atento, estar siempre consciente de esta identificación para entonces traer el símbolo tradicional que nos sirva como guía, como apoyo, como muleta, como herramienta, como esa verdad trascendental, fundamental, que nos va a ayudar a centrar. Se recomienda que este ejercicio, en donde estaríamos trayendo el símbolo, en donde ese símbolo incluso puede ser hasta físico, puede ser una postal, puede ser una medalla, puede ser una cruz. Entonces yo de repente, cuando siento la tentación, entonces tomo la cruz o simplemente la visualizo en mi cabeza, la concientizo, la evoco o me puedo valer también de una oración. No necesariamente tiene que ser un símbolo físico, no necesariamente tiene que ser un símbolo visual, también puede ser una oración, puede ser auditivo, puede ser un gesto, puede ser entonces tanto un mandala como un mudra, como un mantra, obviamente en nuestro simbolismo cristiano. Entonces se recomienda ejercitarlo por 21 días continuos para que se vaya haciendo una regularidad. Ya después de los 21 días, ya lo más probable es que se nos haga ya familiar, ya se nos hace una costumbre y ya pues, podemos empezar a ejercer sin necesidad de concientizarlo tan directamente o tan fuertemente, sino que ya se nos hace algo común, algo ordinario, y entonces lo hacemos sin ningún esfuerzo. ¿Ok? Entonces, cuando nos venimos a dar cuenta, ya entonces ese pecado se ha ido disipando y poco a poco la virtud ha ido entonces tomando espacio y tomando posesión en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de vivir. Y finalmente estaremos entonces venciendo nuestro destino para entonces que prevalezca nuestra providencia. Fíjense entonces que el buen destino no es otra cosa que el colocar este ejercicio a lo largo del tiempo en nuestras vidas, hacerlas un hábito en todas las relaciones que tengamos con los demás seres, en todas las circunstancias, en todos los espacios, en todo momento. Entonces así es como entonces nosotros vamos a ir cultivando un buen destino.
No quisiéramos entonces finalizar para decir estas referencias. Debemos tener pasos correctos, hábitos correctos, acciones correctas, palabras correctas, pensamientos correctos, sentimientos correctos para tener una vida correcta. Quisiéramos también traer algunos símbolos que pueden ser interesantes y que pueden servirnos precisamente de apoyo. Fíjense que en el caso de los apóstoles, en el rito cristiano de San Andrés, de nuestro esoterismo cristiano, cada uno de los apóstoles está asociado a una palabra clave, a una virtud. Entonces, los invito a reflexionar el símbolo que cada apóstol nos trae como virtud a ir desarrollando. El símbolo asociado entonces a San Andrés es la cruz en X. Entonces, cuando vayamos a trabajar con la virtud asociada a nuestro apóstol San Andrés, entonces podemos visualizar la cruz en X para, de alguna manera, resumir de manera simbólica, de manera visual y que tiene una fuerza fundamental y tradicional la cruz de cada uno de los apóstoles. Tenemos la cruz de San Pedro, que tiene dos representaciones. Una es la cruz invertida, como él fue crucificado, al igual que el caso de San Andrés, fue crucificado en X, mientras que San Pedro en una cruz invertida. Y la otra manera de simbolizar la cruz de San Pedro es la cruz papal, puesto a que él fue precisamente el primer papa. Tenemos la cruz de Santiago Mayor, Santiago el Mayor, que es la cruz con forma de espada. Tenemos la cruz de San Juan Evangelista, que es la cruz anclada, que tiene forma de ancla. Y fíjense que allí entonces están evocados también los tres mundos: el mundo espiritual, el mundo material y el mundo psíquico. Tenemos la cruz del apóstol Felipe, que es la Tau, la cruz en forma de T, que es de fuerza. Tenemos la cruz de Bartolomé o del apóstol Natanael, que es el mismo apóstol, que está representado con la cruz que termina en cola de serpiente. Fíjense que las serpientes cambian de piel y aquí poderosamente nos llama la atención que este apóstol fue desollado, es decir, a él le quitaron la piel. Fue la manera como murió en martirio y que justamente tiene dos nombres, haciendo alusión a su cambio de identidad, cambio de piel. Tenemos la cruz del apóstol Mateo, que es la cruz trebolada. Tenemos la cruz de Santo Tomás, que es la cruz que trae el crismón. Tenemos la cruz de Santiago el Menor, que es la cruz que tiene también la representación de estar vacía por dentro o también de tener un sol en el medio de esto. La cruz de San Judas Tadeo, que es la cruz potente, que es la cruz que a su vez tiene varias cruces. La cruz del apóstol Simón, que es la cruz pomada, es decir, que en sus extremos termina en círculo, en pomo. Y la cruz de Judas Iscariote, o que luego es elevada por nuestro apóstol San Pablo, que es la cruz en forma de Y. Entonces, la forma de Y nos recuerda que Judas Iscariote, siendo un apóstol de Jesús,
tomó el camino equivocado y cayó en pecado. Pero también no es menos cierto que San Pablo, siendo también un perseguidor de cristianos, una persona que cometió el delito del homicidio, más bien entonces tomó el camino correcto y por eso se hizo entonces apóstol de Dios. Entonces la cruz en Y nos habla de la capacidad de discernir, de tomar el camino correcto o el camino incorrecto. Los santos pueden caer en el camino incorrecto y los pecadores pueden caer en el camino correcto. Entonces es como recordar que siempre debemos trabajar en el aquí y en el ahora, en el buen destino, no dar las cosas por hecho, ni para bien ni para mal. Siempre estar presente en el buen destino. Finalizamos con esta lámina. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Recordemos el poderoso simbolismo que tiene la cruz del Cristo en sí mismo. Y aquí vemos el Vía Crucis, las etapas de la crucifixión, que en sí mismo encierran el método del trabajo sobre nosotros mismos. Por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, para entonces llevar la virtud a nuestras vidas.